Me voy a centrar principalmente en 4 temas. Voy a hablar de la crisis. No se trata aquí de deprimirlos más de lo que puedan estar, pero sí tenemos que hacer una dosis de realidad. Tenemos que empezar en una dosis de realidad, cruda realidad. Después voy a hablar de los emprendedores, de lo que significa para México sus emprendedores. Voy a hablar de la economía digital, que de eso se trata todo esto, y de la transformación de los negocios para ser digitales. Bueno, como decía, no los quiero deprimir, pero a veces se necesita una dosis de realidad. Las ventas están cayendo, pero hay ganadores y perdedores. Muchas empresas están creciendo muy rápidamente. ¿Y qué creen? La gran mayoría son empresas digitales, de base tecnológica, o que venden sus productos o servicios a través de Internet. Obviamente, algunos de los ganadores son los servicios médicos. Estamos en medio de una pandemia. Eso tenía que suceder así. Pero también, obvio, el procesamiento de alimentos, la venta minorista de alimentos. Y algo muy, muy interesante, todo lo que tenga que ver con TICs y comercio electrónico. Ahorita vamos a hablar un poquito más hacia adelante. ¿Qué son TICs? Tecnologías digitales, tecnologías de la información y comunicación. Y perdedores, hay muchos perdedores. Tristemente, la mayoría de los sectores están cayendo. Toda la manufactura, toda la fabricación no esencial, los servicios financieros, la construcción de bienes inmuebles y la venta de bienes inmuebles, los automotores, toda la movilidad en general. Cuando nos dicen que nos encerremos en casa, pues obviamente en todo el mundo cae la movilidad. ¿Qué significa que caiga la movilidad? Se usan menos los automóviles, los trenes, los aviones, y cae toda la industria que hay alrededor de la movilidad, que es muchísimo. Alguien tuvo que fabricar ese coche, alguien tuvo que hacer las partes para fabricar ese coche, y son cadenas enormes de empresas, de personas que trabajan en esos sectores que se han visto muy, muy lastimados y que todavía no hemos visto lo que van a llegar a bajar. Es decir, estamos empezando la crisis. Voy a hablar un poquito más de esas crisis de las que hablo. Yo hablo de al menos 3. Para el caso mexicano. Obviamente está la crisis sanitaria, ¿no? Tenemos una emergencia sanitaria causada por un virus nuevo. Esa emergencia sanitaria nos afecta a todos en el mundo. Pero hay otras 2 crisis en donde México es particularmente vulnerable. Una tiene que ver con el petróleo. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero la caída de los precios del petróleo es inmensa al caer el tema de la movilidad. Y con el tiempo es inevitable que el petróleo siga bajando su precio y cualquier derivado del petróleo. Los combustibles fósiles son una pésima idea, porque lo que está sucediendo es que hay nuevas tecnologías que nos permiten movernos a precios más bajos y sin contaminar. Pero entonces, tenemos el tema de las ventas. Aquí en esta imagen podemos ver que los distribuidores se han caído a la mitad. La venta que requiere un distribuidor, es decir, yo produzco algo, se lo vendo a otra persona y esa persona es un intermediario que le vende a un punto de venta. Se ha caído a la mitad la venta a través de distribuidores. Las ventas digitales, la venta digital directa, se ha incrementado del 2% de todas las ventas al 30%. Y la venta física directa se ha caído del 58 al 15%, es decir, casi un 75% de lo que era. Bueno, aquí nos habla de que todo va hacia Internet. Eso ya lo sabíamos. Lo que hizo el COVID fue adelantarlo, pero sabíamos que eso iba a pasar. Ahora, hablemos del desempleo, que es una de las cosas que más nos preocupa. 20 millones de mexicanos, lo dije bien, no es un error, 20 millones de mexicanos perdieron su trabajo, renunciaron a su empleo o tuvieron que cerrar sus negocios durante el mes de abril. Esa es información del INEGI. La población en donde se registró el mayor impacto fue en las personas, en los jóvenes, entre 25 y 44 años. De 780,000 a 1.4 millones. Es decir, se incrementó 44% el desempleo. Eso es muy grave porque
lo he estado leyendo de varios economistas, muy interesante, que la crisis más fuerte o sea, dentro de las muchas crisis que estamos viviendo derivadas de la emergencia, la crisis más severa es la del empleo, porque con el tiempo las demás crisis se resuelven de manera relativamente rápida, pero las crisis de empleo tardan mucho tiempo en resolverse. Son muy graves y además afectan directamente a las personas, a las familias. Estamos en medio de una contracción económica que no se había visto. Hemos perdido un montón de valor en el mundo, pero vamos a perder durante 2020 y 2021 más o menos la producción equivalente a 4 años anteriores. O sea, en 2 años no solo el mundo no creció y produjo más, sino que en estos 2 años, 2020 y 2021, habremos perdido lo de la producción de 4 años anteriores. De ese tamaño es la contracción. Este es un dato de la ONU. Tenemos una inflación también en puerta. En el mes de abril, la inflación fue de 3.24% y uno diría, bueno, es poquito. Pues para darnos una idea de si es poquito o es mucho, 3.24 en un mes es más que todo el año anterior. En 2019 fue 2.83. Estamos también en la crisis petrolera de la que les hablaba. Pemex pierde 30,000 millones de pesos más adicionales a partir de la crisis del coronavirus. Eso va a alcanzar 93,000 millones de pesos al cierre del 2020. Es una muy, muy mala idea apostar por el petróleo y los hidrocarburos. Cae la movilidad, cae el uso de combustibles. Es automático. Ahora bien, podríamos sentarnos a llorar o tirarnos a la cama y decir, ya no quiero despertar mañana. Y no se trata de eso. Aquí, principalmente, mi charla está enfocada en los emprendedores, en los trabajadores independientes, micro, pequeños y medianos negocios. Para ustedes, a ti, te hablo. Estoy convencido de que el activo más importante de la economía mexicana son las MIPIMES, estas micro, pequeñas y medianas empresas. Son los emprendedores los que hacen funcionar este país. Existen 4.2 millones de establecimientos o unidades económicas en el país. De estos, 99.8% son trabajadores independientes, micro, pequeñas y medianas empresas. Y juntos aportamos a la economía del país el 52%. Y somos responsables de generar 78% de los empleos a nivel nacional. 78% de los empleos. Casi 8 de cada 10 personas que trabajan en este país trabajan en una micro, pequeña o mediana empresa. Ese es el problema. En medio de esta crisis, en la medida de que las empresas vayan cerrando, vamos a generar un desempleo masivo y muy difícil de vencer. Ahí es donde estamos ubicados y es por eso que estamos haciendo este esfuerzo de tiempo. También hay que hablar de las capacidades gerenciales. El 25% de las MIPIMES solucionó los problemas que se presentaron al momento en que se vino la crisis. Es muy poco, es decir, había poca gente que tuvo la capacidad de reponerse rápido y continuar con su negocio. Y 75% no lo lograron. Y estas emprendieron alguna acción. Y no necesariamente funcionaron. Ahora, el tema de las MIPIMES es muy simple y a la vez muy complejo. La simplicidad es que los negocios pequeños pueden funcionar con poco. Lo complejo es que en medio de una crisis como la que estamos viviendo y tantas crisis acumuladas, reunidas, uno como microempresario empieza a pensar, bueno, ¿cómo voy a pagar la nómina? ¿Y cómo voy a pagar la renta? ¿Y cómo voy a pagar a mis proveedores, mis acreedores? Todo el tiempo estamos preocupados y las ventas simplemente no avanzan, no logramos salir. La respuesta a eso está en la economía digital. Los países que estaban más avanzados en eso son los que menos han sufrido la crisis del coronavirus. ¿Y cómo funciona la economía digital? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, es una nueva forma de producir y consumir
que nace de las tecnologías, principalmente de Internet, que es la mamá de las tecnologías. Internet y todas las tecnologías alrededor forman un nuevo espacio, una nueva comunidad sin fronteras. Eso las hace increíbles. Así como nos afecta el que otras empresas puedan venir y vender en México, nosotros también podemos, como microempresarios, vender fuera de nuestro país. Y es muy fácil de hacer. Existen muchas plataformas, existen muchísimos establecimientos. Hay un montón de cosas que antes no existían. Y les hablo de algunos meses o años. Cada vez es más fácil. Es todo un ecosistema. El e-commerce está creciendo de manera increíble. Y cualquiera puede hacer e-commerce, créanme. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de no hacer transformación digital y decir, bueno, mi negocio puede seguir como antes, como lo he venido haciendo durante muchos años? Yo creo que francamente eso cada vez es menos posible. Implementar una transformación digital en tu negocio no garantiza que te va a ir bien, pero no hacerlo sí garantiza que eventualmente tu negocio se va a morir. ¿Por qué? Porque los costos cada vez son más altos. Tenemos costos de producción, comercialización, distribución, entrega. Todos los costos asociados a tener un negocio no pueden mantenerse al nivel en el que están si no digitalizamos. Tenemos que pasarnos a las nuevas tecnologías para poderlos bajar. La escalabilidad, ¿qué tanto podemos crecer? Si no estamos en Internet, no podemos crecer. El mercado está allí, la gente está ahí. Si nosotros vivimos en una pequeña comunidad de 300,000 personas, de las cuales 100,000 tienen poder de compra, ese es nuestro mercado, esa es la gente que nos puede comprar. En cambio, 80 millones de usuarios de Internet en México son nuestros clientes potenciales cuando vendemos a través de Internet. Es masivo, es enorme. Si tu producto o servicio es bueno, tienes muchísimas más posibilidades en Internet que estando fuera. Además, 40% ha crecido la venta a través de Internet o la venta en línea desde que comenzó la pandemia. Es un dato de la agencia EFE que es bien, bien interesante basado en una encuesta. La organización del trabajo. También, o sea, organizarnos para trabajar en equipo es cada vez más difícil. Si no estamos en Internet, no hay manera. En nuestra empresa, en Propulsar, cuando empezó lo de la pandemia y nos fuimos todos a la casa, mi primera preocupación fue, híjole, para seguir cohesionados y que el equipo siga productivo, ¿cómo le vamos a hacer? Hoy les puedo garantizar que estamos trabajando mejor que antes. ¿Por qué? Simplemente porque ya no se pierden tiempos en los traslados, en el cafecito y cosas así. Pasamos más tiempo de pantalla, no sé, para bien o para mal, para ambos. Pero lo que sí es que la productividad hoy, gracias a las herramientas que existen para trabajar conectados a través de Internet, es increíble. Y si no hacemos uso de esas herramientas para tener toda la cadena, nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros colaboradores, no es posible continuar. Y bueno, la transformación digital se tiene que ver entonces como el mayor impulso que hay para tu negocio. Insisto, no es garantía. O sea, aquí puse 4 ejemplos. En el caso de Uber y Airbnb, pues la verdad es que no, la están sufriendo. Cualquier industria relacionada con la movilidad, el turismo, los viajes, está sufriendo muchísimo. No importa que tu empresa sea de base tecnológica y seas un gigante tecnológico, vas a sufrir. Porque la naturaleza de esta crisis nos lo ha enseñado y la naturaleza de cualquier crisis que venga después. Pero también es cierto que aunque hay algunos perdedores que son netamente empresas de Internet y empresas digitales, la mayoría de los ganadores de esta crisis son las empresas digitales y las empresas de Internet. Y todos aquellos que no tenían herramientas o recursos digitales son los que más están sufriendo esta crisis. Ahora, voy a pasar a la transformación digital muy, muy rápido. Primer cosa de la transformación digital, y me gusta mucho el término transformarse, porque transformarse, cambiar es opcional. De alguna forma, uno puede cambiar o no, como persona, pero el cambio es inherente al universo. De todos modos, todo está cambiando. Ahora, la transformación tiene una diferencia con el cambio.
La transformación es una decisión. Uno decide transformarse. Y la decisión, además, es irreversible. Tomas la decisión, te transformas y no hay vuelta para atrás. El término te conlleva a que es un punto de no retorno. Transformarse digitalmente es necesario. No es un tema de amar la tecnología y que todo sea alrededor de la tecnología. No, yo prefiero ir al campo y pasar un tiempo con mi familia disfrutando en la montaña, los ríos, y no estoy todo el tiempo conectado ahí como un vicioso a mi celular o al internet, no, pero nos hace muy productivos. Y la economía funciona, nos guste o no, a través de esas plataformas. Si no estamos ahí, estamos fuera. La transformación digital llegó y es para siempre. Ahora, las oportunidades de digitalizarse son muchísimas. 8 de cada 10 usuarios han realizado alguna compra en línea en el último año en nuestro país. 41% de los usuarios de Internet solicitan transporte en línea. Usan marketing digital. Más de 2 opciones de pago electrónico cada empresa. Y, ojo, estamos en medio de una revolución y apenas la estamos entendiendo y ya viene otra. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un organismo desconcentrado del Estado mexicano, ya dio luz verde a las empresas de telecomunicaciones para la llegada del 5G. Es una nueva revolución. Ustedes van a tener celulares que tienen capacidades muchísimo mayores que las que hoy tenemos. La movilidad va a cambiar drásticamente y todos los negocios se van a ver afectados de una o de alguna manera por este nuevo ecosistema que llamamos 5G o quinta generación. Es un cambio impresionante, no solo de la economía, de la cultura, de la manera en que nos relacionamos unos con otros. Hay muchas alternativas. Voy a sacar algunas sugerencias aquí, pero voy a dejar la mayoría para la sección de preguntas y respuestas. Primera, que yo aplico cuando hacemos transformación digital en un negocio del tamaño que sea. El cliente debe ser el centro de tu negocio. Siempre pone al cliente en medio. Segunda, la presencia en Internet no es opcional. Lo he repetido varias veces en la charla, perdón que sea tan repetitivo, pero nos tiene que quedar claros. Internet no es una opción. El COVID vino nada más a recordárnoslo, pero hace ya bastante tiempo, les diría por lo menos 10 años, es casi imposible hacer negocios sin Internet. 3, hay que favorecer las condiciones laborales de la gente a nuestro alrededor. El talento es por donde empieza la transformación digital. 4, hay que ayudar a tomar mejores decisiones a través de la tecnología. Es decir, a nuestro equipo, pero también nosotros podemos beneficiarnos de esta transformación digital y gracias a los datos podemos tomar mejores decisiones. También la transformación digital potencia el crecimiento comercial y la innovación. Ayuda en la comunicación y mejora el trabajo en equipo. Ahora me quiero detener unos minutos más. Me quedan unos 6, 7 minutos de charla antes de pasar a las preguntas y respuestas para decirles en esta asesoría qué es Le Atiendo por Internet y por qué lo creamos. Le Atiendo por Internet es una iniciativa de la Secretaría de Economía del Gobierno de México y de la Asociación de Internet MX. Muchos de los vicepresidentes, de los miembros del Consejo, el director general y nuestro presidente, estamos involucrados destinando muchísimo tiempo y recursos a que funcione esta iniciativa. Es, por un lado, una campaña permanente en medios tradicionales y en Internet, y es, por otro lado, una plataforma de Internet, de asesorías principalmente. Damos esas asesorías de manera constante, son gratuitas y están dedicadas a trabajadores independientes, micro, pequeñas y medianas empresas. Esta iniciativa tiene 5 pilares: redes sociales, envío a domicilio, trabajo desde casa, presencia en Internet e e-commerce o venta en línea. En cuanto a las ventas por redes sociales y la presencia en redes sociales, vamos a explicar de diferentes maneras cómo usar las redes sociales para promover tus servicios. El envío a domicilio. Es increíble, pero estaba con mi hija chiquita comprando paletas cerca de aquí de su casa y el señor de las paletas estaba iniciando la pandemia y tenía nada de gente.
Estaba abierto, pero no tenía nada de gente. Y le pregunto, oiga, ¿y por qué no tiene un servicio de entrega a domicilio? Que le llamen y que, o por WhatsApp o algo así, o a través de las empresas de delivery. Y me dijo, no, pues es que no sé cómo. Así, literal, no sé cómo. No crean que es una paletería chiquita, es una paletería de buen tamaño. Pues vende sus nieves y sus paletas y se está quedando sin ingresos y me dijo, a este ritmo en un par de semanas voy a tener que cerrar. Y no sé si cerró al final, porque yo casi no salgo, no he pasado por ahí, pero si no se metió en el delivery, probablemente cerró. Y le digo, bueno, pero es que a ver, métase y puede entrar a Rappi, a Uber Eats, a Didi Food, cualquiera de estas opciones. Su respuesta fue, es que no, te cobran por entrar, es muy difícil. Y mi respuesta fue, es que ahora con este tema del COVID, muchas de estas plataformas están ofreciendo facilidades o te están regalando algunos servicios, otros te los cobran de manera diferida, o sea, te pueden activar el servicio y te cobran de manera diferida el dispositivo que te dan. Hay opciones. El problema es que muchas veces los emprendedores no sabemos cómo. Y no hay que tener miedo de decir, no sé cómo. Para eso estamos, para ayudarnos. También estamos ofreciendo asesoría en trabajar desde casa. ¿Cómo lograr que me pidan trabajo desde mi casa? ¿Cómo hacer que me puedan encontrar? Y cómo utilizar las plataformas en Internet para seguir brindando mis servicios. Esto está muy orientado, por ejemplo, a personas del giro de servicios. En el ramo de servicios existen personas que son nutriólogos, entrenadores de gimnasios, personas que te dan una asesoría en sí. Su negocio es ayudar a otros, brindar un servicio que es el explicar cómo funciona determinada cosa, nutrición, medicina, incluso estamos hablando de telemedicina aquí. Existen muchas herramientas digitales para resolverlo. La cuestión es, ¿cómo le hago? ¿Le atiendo por internet? Es para resolver esa pregunta. ¿Cómo? Y la presencia en internet. ¿Cómo hago que mis clientes me encuentren? ¿Cómo hacer para tener un sitio web? ¿Cómo hacer para que me encuentren en los buscadores? Todo esto, más la venta en línea y la entrega de mercancías a domicilio, es lo que hace Le Atiendo por Internet. Esta es mi presentación, la voy a dejar hasta aquí. No quiero profundizar todavía, prefiero que las preguntas vengan de ustedes y eso me guíe hacia los temas que haya que tocar. Pero me voy con un par de mensajes, básicamente. El primero es pedirte a ti, emprendedor, microempresario, que no te rindas. Te necesitamos para que este país salga adelante de esta crisis tan severa en la que estamos metidos. Y segundo, que no estás solo ni estás sola. Estamos aquí para ayudarnos. Hay que ser una comunidad, hay que fortalecernos y hay que utilizar las herramientas disponibles para salir adelante. Muchas gracias.